Hola amigos, soy Julio César Durán, médico especialista en cuidados intensivos y magíster en educación para profesionales de la salud. En este curso de arritmias que hemos venido desarrollando con la Fundación Duna para Educación e Investigación en Salud, continuamos con el análisis de las taquiarritmias, siendo las más importantes que debemos nosotros conocer la fibrilación auricular, el flúter auricular, la taquiarritmia supraventricular paroxística, taquicardia ventricular y torsade points o puntas torcidas. Tal vez la arritmia más importante que mayor impacto tiene no solo en el contexto agudo sino en salud pública es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, como vemos en este video, se produce por múltiples focos de reentrada que se producen en ambas aurículas, y esta reentrada se va a producir a una gran frecuencia y va a llevar a una actividad irregular de las aurículas. De esta forma se pueden formar trombos en la orejuela de la aurícula izquierda que se pueden desprender y llevar al paciente a tener una enfermedad vascular cerebral. Eso en el contexto crónico. En el contexto agudo podemos tener un paciente con una fibrilación auricular aguda de alta respuesta y debemos conocerla y enfocar su manejo. Los criterios diagnósticos van a ser como hemos enfocado previamente. Vamos a tener en cuenta la frecuencia, el intervalo RR, la onda P, el intervalo PR y el QRS. La fibrilación auricular va a tener una frecuencia variable. En el contexto crónico va a ser normal, pero en el contexto de una fibrilación aguda puede ser una frecuencia alta, una frecuencia bastante alta, dependiendo del contexto clínico. Y la característica más importante de esta arritmia va a estar en relación a un intervalo RR irregular y la ausencia de onda P, y lo que se va a ver como una onda P es una onda de fibrilación. Aquí vemos nosotros en este dibujo, esquematizamos en amarillo cómo está la actividad auricular en este caso, y vemos que es una actividad auricular caótica, desorganizada en relación a los múltiples focos de reentrada que se producen a nivel de las aurículas. Entonces, esta es la característica principal. Cuando veamos siempre un paciente con este intervalo RR que es irregular, la distancia de RR varía de latido a latido y no vemos una onda P sino una onda de fibrilación que puede ser fina o no se ve actividad auricular. Debemos pensar en el diagnóstico de fibrilación auricular. El intervalo RR usualmente no se va a poder medir porque no hay una onda P discernible, y el QRS va a ser normal o ancho dependiendo si el paciente, un complejo ancho en el contexto de un paciente que tenga bloqueo de rama izquierda. Este es un ejemplo de un caso en el que vemos un intervalo RR irregular y no vemos una onda P discernible que sea igual antes de cada complejo QRS, sino es completamente irregular. Estos son los criterios diagnósticos de la fibrilación auricular. En segundo punto tenemos el flúter auricular. Flúter auricular es una arritmia que se produce por una onda de reentrada a nivel de las aurículas o una de las aurículas, que va a producir una frecuencia cardíaca alrededor de 300 veces por minuto, o se va a producir unas 300 descargas por minuto que van a ser bloqueadas todas esas descargas o muchas de esas descargas por el nodo auriculoventricular. Entonces la frecuencia ventricular va a ser menor. La característica con respecto a la frecuencia, esta va a ser normal o alta también dependiendo del contexto clínico. Y aquí el intervalo RR va a ser regular. A diferencia de la fibrilación auricular, el intervalo RR es regular, y la característica más importante es lo que resalto aquí en amarillo. Si ustedes se dan cuenta, esa onda de reentrada a nivel auricular se va a ver como una figura, como una imagen en electrocardiograma en dientes de sierra. Aquí vemos cómo se ven esos dientes de sierra. Y va a ser cuando nosotros analizamos la onda P, lo que vamos a ver es esta imagen en dientes de tiburón o dientes de sierra. Entonces, RR regular y la actividad auricular como dientes de sierra es la característica principal de esta arritmia.
El intervalo PR no es discernible, no es medible, y el QRS también puede ser normal o ancho, también dependiendo si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, va a tener un complejo QRS ancho, o si no, va a ser normal. Aquí vemos un ejemplo también de un paciente con flúter auricular y vemos la característica que habíamos descrito. RR son regulares, a diferencia de la fibrilación auricular en que son irregulares. En el flúter auricular el RR es regular y vemos la actividad auricular en dientes de sierra como habíamos descrito previamente. Otro tipo de arritmia es la taquiarritmia supraventricular paroxística. Esta taquiarritmia se va a producir por una onda de reentrada, pero esta vez esta onda de reentrada afecta solamente el nodo aurículo-ventricular, como ven aquí en la gráfica. Esa onda de reentrada, esa arritmia, va a tener una frecuencia de entre 150 y 200 latidos por minuto. Y la característica electrocardiográfica es que el intervalo RR es regular y no vamos a ver una onda P normalmente discernible. No vemos onda P porque como es un ritmo que al tener una reentrada en el nodo aurículo-ventricular va a ser un ritmo nodal, y la onda P no se va a ver porque va a ser una onda P que va a coincidir con el QRS usualmente. Entonces, intervalo RR regular y ausencia de onda P nos va a dar la idea de que estamos ante una taquiarritmia o taquicardia supraventricular paroxística o una taquicardia por reentrada nodal, como describimos. El intervalo PR no se puede medir y el QRS nuevamente en condiciones normales va a ser un QRS normal, pero se puede presentar también QRS ancho e incluso se puede confundir con una taquicardia ventricular en el contexto de un paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda del haz de His. Aquí vemos también un ejemplo de un paciente con este tipo de arritmias. Vemos la característica principal de RR regular. No vemos una actividad auricular discernible como tal, a diferencia de la fibrilación auricular, que el RR es irregular. En esta taquiarritmia los RR son regulares y no vemos una actividad auricular como tal. La frecuencia de esta arritmia, como dijimos, puede estar entre 150 y 220 latidos por minuto. Esta es una arritmia que se puede presentar en el servicio de urgencia en el contexto de pacientes jóvenes sin cardiopatía previa estructural y que puede ser secundaria a consumo de café, a consumo de licor o algunas drogas psicoactivas o por estrés excesivo. Y la taquicardia ventricular es otra de las taquiarritmias que debemos conocer. La característica fisiopatológica son una actividad auricular ectópica que se puede presentar en alguna parte del ventrículo y van a producir un aumento del automatismo. El automatismo cardíaco va a depender de un foco a nivel del ventrículo, por eso vamos a ver complejos anchos. La frecuencia de la taquicardia ventricular va a ser entre 140 y 220 latidos por minuto. Vamos a ver unos complejos anchos, bizarros, pero la característica importante es que esta arritmia o la distancia entre QRS y QRS va a ser regular. Aquí vemos que son distancias de complejo QRS a QRS, va a ser la misma en todos los latidos, ¿de acuerdo? Vemos de distancia RR o QRS a QRS que son regular y son complejos anchos y bizarros. Esta es la característica principal. Aquí vemos un ejemplo de cómo veríamos una taquicardia ventricular. Nuevamente vamos a ver RR o distancia de QRS a QRS es regular y son estos complejos anchos y bizarros que van a ser la característica principal diagnóstica de la taquicardia ventricular. Y un tipo especial de taquicardia ventricular va a ser esta. Es un tipo de taquicardia ventricular que se produce, como vemos aquí en la gráfica, por focos ectópicos.
que se produce en el ventrículo. Pero la característica es que estos focos ectópicos van a ser migratorios, van a ir de una parte a otra en forma circular a nivel del ventrículo, de ambos ventrículos, y lo que vamos a ver una taquicardia ventricular que gira en su propio eje. Y al girar en su propio eje lo vamos a ver de esta forma, como si fuera algo así como una molécula de ADN que gira sobre su propio eje, pero es la misma taquicardia ventricular vista desde diferentes caras o diferentes posiciones. Esta es la característica de la taquicardia ventricular helicoidal o torsoide points. Aquí vemos un ejemplo donde vemos complejos que son el mismo complejo con RR regular, unos complejos que son de una amplitud que se va aumentando y después disminuye. El abordaje de los pacientes que se presentan con taquiarritmias se debe hacer de una forma sistemática. Se debe hacer una evaluación de la condición clínica del paciente con el objetivo de evaluar y de decidir cuál es el manejo más apropiado. Un paciente que se presenta con una frecuencia cardíaca mayor de 150 latidos por minuto, debemos hacer el abordaje inicial de todo paciente con posibilidad de inestabilidad. Debemos evaluar que tenga una vía aérea permeable, apoyar con oxígeno si es necesario, apoyar la ventilación en caso de que el paciente lo requiera y monitorear al paciente de su ritmo cardíaco con un monitor apropiado. Además debemos monitorear la presión arterial y la saturación de oxígeno. Los criterios de inestabilidad que nosotros debemos tener en cuenta sería la presencia de hipotensión, la presencia de un estado mental alterado, alteración de la conciencia, signos de choque o de bajo gasto o hipoperfusión, dolor torácico de tipo anginoso o insuficiencia cardíaca aguda. Si el paciente se presenta con cualquiera de estas condiciones, lo que significa es que esa frecuencia cardíaca alta está comprometiendo su gasto cardíaco y es una condición delicada con alto riesgo para el paciente y que debe ser abordado de forma apropiada, en este caso con cardioversión eléctrica sincronizada. Los pacientes que se presentan con taquiarritmias sin criterios de inestabilidad tenemos que tener en cuenta dos posibilidades. Si el paciente tiene una taquiarritmia de complejos anchos o de complejos estrechos, y el límite para eso es un QRS mayor o menor de 0,12 segundos o 3 cuadritos. Si el paciente se presenta con un complejo ancho, hay dos posibilidades: que sea una taquicardia ventricular, como hemos visto, o que sea una taquiarritmia supraventricular, tal vez una taquiarritmia supraventricular paroxística, pero que tenga conducción aberrante en el ventrículo, posiblemente por un bloqueo de rama izquierda. La forma que tenemos nosotros de diferenciar esas dos posibilidades sería con el uso de la adenosina. Si tenemos un paciente con una taquiarritmia de complejos anchos regular, podemos utilizar la adenosina como un medicamento que va a producir un bloqueo transitorio rápido del nodo auriculoventricular durante un periodo corto de 10 segundos. Y si estamos frente a una taquiarritmia supraventricular paroxística con conducción aberrante en el ventrículo, la adenosina va a producir cardioversión de esta arritmia. Y si el paciente tiene una taquicardia ventricular real, pues no vamos a tener ningún efecto y va a ser diagnóstico, vamos a confirmar que es una taquicardia ventricular. Si estamos ante esta posibilidad y el paciente persiste con la taquicardia de complejos anchos sin criterios de inestabilidad, podemos considerar el uso de un medicamento antiarrítmico, específicamente la amiodarona. Si persistiera la condición, consultar a un especialista sería el cardiólogo electrofisiólogo. En el grupo de pacientes que no tienen un QRS ancho, que tienen un QRS menor de 0,12 segundos, nos enfrentamos a tres posibilidades: que sea una taquiarritmia supraventricular paroxística, que sea una fibrilación auricular o un flúter auricular. Igual vamos a hacer un acceso intravenoso con un EKG de 12 derivaciones, y si el diagnóstico es una taquiarritmia supraventricular paroxística, recordamos que estas arritmias se producen por reentrada a nivel del nodo auriculoventricular. Podemos intentar y se recomienda la utilización de algunas maniobras vagales,
como sería el masaje del seno carotidio, que en algunos pacientes va a producir un estado vagotónico que puede tratar o revertir la arritmia. Pero si el paciente persiste con el ritmo de la taquiarritmia supraventricular paroxística, podemos intentar nuevamente el uso de la adenosina. La adenosina es un antiarrítmico que produce bloqueo transitorio de la conducción a nivel del nodo auriculoventricular, y en el caso de la taquiarritmia supraventricular paroxística va a cortar la arritmia porque se utiliza como reentrada específicamente el nodo auriculoventricular. Ahora, si es una fibrilación auricular o un flúter auricular, tenemos que tener en cuenta una condición. Si estas arritmias tienen más de 48 horas o si tienen menos de 48 horas, y eso lo podemos nosotros indagar con la clínica del paciente. ¿Hace cuánto comenzó el paciente con esos síntomas, con las palpitaciones? Si es más de 48 horas, consideramos que es una arritmia crónica, y la posibilidad, sobre todo en la fibrilación auricular, de tener trombos en la orejuela de la aurícula izquierda es alta, y si cardiovertimos el paciente podemos producir un cardioembolismo y una enfermedad vascular cerebral, y no queremos que eso pase con nuestro paciente. Entonces, esos serían los pacientes que tienen más de 48 horas. Pero los pacientes que tienen menos de 48 horas se considera una arritmia aguda, y esos pacientes sí podemos tranquilamente pensar en ofrecer cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica en caso necesario, porque ese riesgo es menor. Podemos utilizar también beta bloqueadores y algunos tipos de calcio antagonistas con el objetivo de disminuir la frecuencia ventricular en caso de que no logremos revertir la arritmia al ritmo sinusal. En caso de persistir esta arritmia, podemos consultar a un especialista, específicamente un cardiólogo electrofisiólogo. Recordamos los medicamentos que utilizamos en estos casos. La adenosina es un medicamento que tiene una vida media ultra corta de unos 10 segundos. Este medicamento se debe administrar en bolo rápido. Vienen ampollas de 6 miligramos y debe diluirse y administrarse en bolo rápido, y después del bolo pasar un flush, un bolo de solución salina para barrer el medicamento. Utilizamos una primera dosis de 6 miligramos, y si no tenemos respuesta podemos intentar una segunda dosis de 12 miligramos. En el otro caso, utilizar amiodarona, ya sea para una taquicardia ventricular o para una fibrilación auricular o flúter auricular de menos de 48 horas, podemos utilizar una ampolla de amiodarona de 150 miligramos durante 10 minutos, que podemos repetir en caso necesario. Posteriormente, dejar una infusión que inicialmente de 1 miligramo por minuto durante 6 horas, y después dejamos 0.5 miligramos minuto por un periodo de 24 a 48 horas. En caso de que el paciente sí tenga criterios de inestabilidad, que recordamos que sería hipotensión, alteración del estado de conciencia, datos de bajo gasto, dolor torácico anginoso o falla cardíaca aguda, ese paciente se le debe ofrecer cardioversión eléctrica sincronizada como tratamiento. Entonces, para realizar la cardioversión eléctrica, como el paciente se encuentra consciente, debemos considerar dar sedación. En este grupo de charlas de arritmias vamos a hacer un video específicamente de cómo realizar una cardioversión eléctrica sincronizada. Pero esta sedación debe incluir un medicamento sedante y un medicamento analgésico, porque es un procedimiento doloroso. Entonces, nuevamente, si existe un complejo QRS que está ancho y es regular, podemos considerar la adenosina para diferenciar las taquiarritmias supraventriculares con conducción aberrante de las taquicardias ventriculares. La dosis o la cantidad de energía que vamos a utilizar nosotros, que son recomendadas según el tipo de arritmia, sería: en un ritmo estrecho y regular vamos a utilizar 50 a 100 joules. En un ritmo estrecho e irregular, que sea irregular, como en una fibrilación auricular, debemos utilizar una energía un poco mayor, 120 a 200 joules o julios. Si el paciente tiene una taquiarritmia ancha y regular, como una taquicardia ventricular, podemos utilizar 100 joules como la energía para esta cardioversión. Y si es un ritmo ancho e irregular,
se recomienda la misma dosis que utilizamos para desfibrilación, hasta 360 joules, como lo utilizamos en la cardioversión no sincronizada. Bueno, esta es la información que quería traerle de esta parte de taquiarritmia. Quiero darles las gracias por la atención y pedirles especialmente que se suscriban a nuestro canal de Fundación Duna en YouTube. Esa suscripción nos va a permitir que ustedes puedan seguir recibiendo información de este tipo de educación muy útil para personas que trabajan en áreas críticas y en casi todas las áreas del hospital, y nos ayudarían mucho a seguir en nuestro trabajo educativo. Muchas gracias.